Hola, muy buenas tardes. Tengan todos nuestro muy estimado auditorio. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias de astronomía para todo público de la primavera 2021, que como saben, debido a la contingencia, pues estamos haciendo vía remota. Este ciclo, que es organizado por el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, pues tiene la intención de llevar a ustedes información interesante, investigaciones de mucha relevancia, muy actuales, y traducirlos a un público no forzosamente experto en la astrofísica. Este ciclo, como les hemos mencionado anteriormente, pues prácticamente nació con el Departamento de Astronomía desde 1995, así que hagan las cuentas. Y siempre hemos hecho el esfuerzo de tener a conferencistas pues del más alto nivel. El día de hoy tengo el gusto y además pues el honor de presentar a mi colega y amigo, el doctor César Augusto Careta, quien es profesor investigador del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. Tengo el placer de ser colaborador. Y déjenme darles un breve resumen de su currículum. El doctor Careta realizó la licenciatura de Astronomía en el Observatorio do Valongo de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Espero que mi portugués sea correcto. La maestría de Ciencias en Astrofísica la hizo en el Observatorio Nacional, también en Río de Janeiro, y el doctorado de Astronomía y Astrofísica, doctorado de Astronomía en Astrofísica Extragaláctica del Observatorio Nacional de Río de Janeiro, en Brasil. El doctor Careta se especializa en el estudio de la estructura a gran escala del universo mediante observaciones de distintos tipos, fotométricos, espectroscópicos, y es uno de los, yo diría, una de las vedettes en la divulgación científica en el estado de Guanajuato, y yo diría que más allá. Y el día de hoy nos va a platicar sobre el tráfico intenso en los cielos de Marte en este 2021, para lo cual le cedo la palabra al doctor Careta. Muchas gracias por aceptar, César. Muchas gracias, Héctor, por la invitación, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Espero que estén viendo en mi pantalla. ¿Me pueden confirmar? Sí, está correcto, César. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, días si lo están viendo después en algún otro momento. Y como dijo Héctor, entonces lo que les voy a platicar hoy es un poquito sobre las, vamos a decir, últimas novedades que han ocurrido ahí en el planeta Marte, ¿no? Con las sondas espaciales que hemos enviado. Entonces, una cierta actualización sobre cómo está toda esa actividad, todo ese tráfico intenso allá en los cielos de Marte. Bueno, voy a dividir la plática en los siguientes temas. Voy a hablar un poquito sobre el planeta Marte de una forma general, cómo es observado y cómo eso nos ha estimulado la imaginación a lo largo del tiempo, ¿no? Una rápida introducción. Después voy a hablar un poquito sobre lo cuánto ha influido Marte en cuestiones importantes ahí de la ciencia, en especial de la astronomía, y también lo cuánto la gente ha, vamos a decir, tenido también mucha imaginación dentro de la ciencia, ¿no? Científicos ahí bien conocidos, bien respetados, tenían ideas así que al final no lograron comprobar, pero las ideas eran un tanto, bueno, muy interesantes, pero así, más allá de lo que se podía ver en ese momento, ¿no? Bueno, un poquito de la ciencia ficción, que ha tratado siempre de ese tema de Marte y nos ha brindado con muchas obras, novelas, películas sobre el tema, y hasta llegar finalmente
Es más o menos así que vemos el planeta Marte. Obviamente hay que buscar lugares muy oscuros, lejos de las luces de la ciudad para poder observar bien, aunque el planeta Marte puede estar tan brillante que aún en las ciudades se alcanza a verlo, ¿no? Pero para tener, vamos a decir, la experiencia más completa, realmente hay que buscar lugares oscuros. Y pues el planeta Marte no es muy difícil de encontrarse, porque realmente está entre los astros más brillantes. Y eso ha llamado la atención desde tiempos ahí inmemoriales del ser humano, como todos los planetas, ¿no? Que se destacan entre las estrellas por moverse de forma independiente. Bueno, entre los planetas que tenemos más cerca o más brillante en el cielo, que son Venus, Marte, Júpiter y Saturno, Marte se destaca por su color, ¿no? Entonces eso es lo que ha llamado mucho la atención. Y eso es lo que ha hecho que muchos pueblos hayan nombrado a ese planeta con, vamos a decir, con signos ahí asociados al color rojizo, ¿no? Al fuego, por ejemplo, o a la cuestión más directa de la guerra, ¿no? A la asociación al hierro y a los armamentos así utilizados en guerras, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en Persia, Marte era asociado, aquí está el nombre en persa, que obviamente no soy capaz de leerlo, pero que representa el fuego. Y eso también en China, también asociaron, ese es el nombre en chino de Marte. En chino sí, es Tianwen, que quiere decir justamente la estrella asociada al elemento fuego. Entonces, por el color rojizo, el fuego es lo primero que llama la atención. En India también es el dios Mangala que da el nombre al planeta rojo, que también es llamado del dios rojo o cosas asociadas con guerra y cosas así. Y por fin, en lo que está más cerca de nuestra civilización occidental, que es la Grecia antigua, que dio el nombre de Ares, que es justamente el dios de la guerra, a ese planeta, ¿no? Entonces, una representación, el símbolo que utilizamos para el planeta Marte es justamente el símbolo del masculino, que hacían asociación de la guerra con los guerreros, que lo más usual era que los hombres iban a la guerra. Entonces por eso la asociación también al símbolo de masculino, ¿no? Marte, como todos los otros planetas, se mueve por entre las estrellas, tiene su movimiento específico, pero hay algo que llamó la atención de los astrónomos antiguos, que es unos ciertos lazos que hace en el cielo. Su movimiento no es, vamos a decir, una curva más o menos lineal, ¿no? Es algo que hace lazos en el cielo, ¿no? Va pasando el tiempo y tiene ese comportamiento. Eso también se pasa con otros planetas, pero Marte es el que llama más la atención en ese sentido. Bueno, el nombre griego de Marte, ¿no? del planeta es Ares, y tenemos también a Antares, que es una estrella que se parece a Ares, por eso que antagoniza a Ares, que por eso llevó el nombre de Antares, que son tiene un brillo muy parecido, ¿no? En esa imagen tenemos a los dos, a Ares y a Antares, y vemos que tienen brillo parecido, ¿no? Bueno, pero a nosotros nos llegó bueno, parece que está un poco así, muy bien. A nosotros nos llegó el nombre al idioma español, nos llegó a partir del latín, ¿no? Que es el equivalente del dios griego Ares, es Marte, ¿no? O Martius en latín. Y además del nombre del planeta, eso generó en nuestro idioma a los nombres de un mes del año, que es el mes de marzo, y un día de la semana, que es el día martes, ¿no? Bueno, al telescopio, con un telescopio pequeño se ve un puntito, un disquito rojo, pero con un telescopio un poco mayor ya se empieza a ver detalles. Aquí hay unas imágenes
comparativas de cómo se ven con un telescopio al planeta Marte, Júpiter, Saturno y Venus. Venus cambia bastante de tamaño a lo largo de su órbita, porque la diferencia entre el punto en que está más cerca de la Tierra y el que está más alejado es bastante grande. Entonces, vamos a decir, ese es más o menos, en comparación con nosotros, el tamaño que se ve Marte. Pero Marte, igual que Venus, también cambia mucho de tamaño. Y eso es lo que vemos en esa imagen aquí. Son imágenes de Venus en un cierto periodo en que se estaba acercando, ¿no? Entonces, que las órbitas de los dos planetas estaban poniéndose alineadas. Eso se refiere al último acercamiento que fue ahora en el año de 2020. Y aprovechando ese acercamiento, por ejemplo, aquí hay un telescopio, ahora sí ya un telescopio profesional en el Pic de Midi, en Francia, un famoso telescopio que en el caso aprovechó el acercamiento y hizo un mapa completo para que veamos cómo se ve desde la Tierra al planeta Marte, vamos a decir, con la resolución que tienen los telescopios, vamos a decir, telescopios profesionales. También podemos observar el planeta desde de telescopios espaciales. En el caso, aquí hay imágenes del planeta Marte a partir del telescopio Hubble, ¿no? Bueno, algunos datos muy rápidamente sobre el planeta para que nos ubiquemos. Hay unas características de Marte que lo hacen un tanto diferentes de la Tierra, pero hay otras que sí se acercan a las propiedades, a las características de nuestro planeta. Por ejemplo, Marte es un planeta terrestre como la Tierra, es el cuarto en distancia del Sol y está más o menos un 50% más lejos del Sol que la Tierra, ¿no? Y eso hace con que su periodo de traslación sea más o menos el doble, ¿no? Estamos hablando de algo como 687 días. Es un planeta más pequeño que la Tierra, no es el más pequeño es Mercurio y después está Marte. Y el hecho de que es más pequeño hace con que su gravedad sea mucho menor, su masa y su gravedad. Entonces la gravedad es más o menos un tercio de la gravedad de la Tierra. Tiene una atmósfera, pero es muy liviana su atmósfera y tiene una composición muy diferente, ¿no? Está compuesto principalmente de dióxido de carbono, ¿no? Eso es casi el 96%, argón y nitrógeno, y tiene trazas de otros elementos como oxígeno, monóxido de carbono, agua, etcétera, ¿no? Y su presión es muy pequeña. Como es muy liviana la atmósfera, la presión es solo 1% de la presión de la Tierra. Yo les comento de esos parámetros porque algunas cosas que voy a comentar más adelante tienen que ver con esas características de Marte, ¿no? Pero Marte tiene también unas propiedades muy similares a la Tierra. Por ejemplo, su periodo de rotación es de aproximadamente 24 horas y su inclinación del eje de rotación es 25 grados, muy cercano a los 23 y algo que tiene el eje de rotación de la Tierra. Y bueno, y el color rojo está asociado a la abundancia de óxido de hierro en su superficie. Marte tiene dos satélites, dos lunas, que son Phobos y Deimos. Aquí están imágenes de esas lunas. Bueno, hablando de la historia de la ciencia, la historia de la astronomía, en lo que se refiere al planeta Marte. Bueno, un destaque aquí de la ciencia, la historia que hago es en relación a la importancia que tuvo Marte para entender las órbitas planetarias en nuestro sistema solar y, bueno, entender las órbitas planetarias o órbitas, vamos a decir, en lo general. Hay una clase de órbitas que justamente llamamos de órbitas keplerianas y que ocurren siempre que el objeto que genera esas órbitas es pequeño y está en el centro, ocupa ahí más o menos el centro del sistema, ¿no? La masa está concentrada en el centro. Entonces, Kepler fue el primero a darse cuenta, intentando explicar ese movimiento de lazo que hace el planeta Marte. Él llegó a sus leyes, ¿no? Más bien, bueno, hay que ir un poquito más atrás. Antes de esa época de Kepler, se creía que el sistema solar estaba centrado en la Tierra, ¿no? Estamos hablando ahí de
de algo que viene desde antes de Cristo, ¿no? La que se quedó por mucho tiempo, esa idea en nuestra era, por 1500 años más o menos, la idea de que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Y era muy complicado explicar el movimiento de los planetas, ¿no? Explicar esos lazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, había una serie de modelos que tomaban en cuenta los epiciclos alrededor de un deferente. Bueno, había todo eran círculos arriba de círculos para poder explicar eso. Y después, cuando se retomó la idea de que el Sol ocupaba el centro del sistema, a partir de Copérnico, en el siglo XVI, entonces Kepler se puso ahí a la tarea de explicar entonces cómo funcionaba eso, porque no estaba, aún no era suficiente simplemente poner al Sol en el centro. Había algo más que faltaba para explicar las órbitas de los planetas. Y lo que faltaba era justamente que las órbitas no son circulares, las órbitas son elípticas, y con el Sol ocupando uno de los focos. Eso fue lo que llamamos de la primera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice que la velocidad del planeta alrededor del Sol varía dependiendo de su, vamos a decir, de su distancia, ¿no? Como el Sol ocupa uno de los focos, entonces hay una parte en que el planeta está más cerca del Sol y por lo tanto, por esa segunda ley, que el planeta tiene que recorrer áreas iguales en tiempos iguales, es decir, el rayo ahí que conecta el Sol al planeta barre un área y el área aquí tiene que ser igual al área aquí. Y para recorrer esas áreas en tiempos iguales, significa que aquí, más cerca del Sol, el planeta va más rápido y aquí va más lento. Y una tercera característica de esos movimientos planetarios que encontró Kepler fue justamente que hay una relación entre el período y la distancia, o el semieje mayor de esa elipse del planeta. Entonces, que el período al cuadrado es proporcional al semieje mayor al cubo. Bueno, en esa época Kepler solo encontró que había una proporción. Es decir, si tomamos para cualquier planeta esa razón, ¿no?, entre el período al cuadrado y el semieje al cubo, nos da una constante. Y esa constante fue después encontrada por Isaac Newton, ¿no? Entonces, eso fue lo que permitió y permite que estimemos, por ejemplo, masas de objetos como los planetas, o otros objetos que tienen ese tipo de movimiento, que podemos detectar un movimiento kepleriano. Por ejemplo, un paréntesis aquí, el caso del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, su masa fue determinada a partir de las leyes de Kepler. Entonces, ya pueden imaginar lo importante que son esas leyes para la astronomía, ¿no? Entonces, aquí es la representación de la ley. Entonces, hay una relación directa entre el semieje mayor y el período, ¿no?, que sigue para los planetas, sigue para satélites de un planeta, y etcétera, ¿no? Bueno, aún en el campo de la ciencia, ahí ya ahora brincamos al siglo XIX, hubo una oposición de Marte. La oposición es cuando el Sol está a un lado y Marte está al lado opuesto, ¿no?, en relación a nosotros, ¿no? Y es justamente cuando Marte está más cerca. Y en esa oposición, justamente, como les dije, vemos al planeta Marte un poco mayor, ¿no? Y obviamente nos da condiciones más apropiadas para estudiarlo desde aquí de la Tierra. Y entonces un astrónomo, Giovanni Schiaparelli, italiano, en esa oposición de Marte, observó al planeta por un periodo y hizo un mapa que es el primer mapa, vamos a decir, bien detallado de la superficie del planeta, que es ese mapa que vemos aquí en esa ilustración. En su mapa, Marte tenía una red de canales, que en italiano llamó de canali, y que en sus textos él decía que parecían ser con una especie de cauces de ríos, ¿no? Y él imaginó que podrían haber algo como ríos allá, y hasta quizás algún tipo de vida asociada a esos ríos, ¿no?
Pero su idea de canales eran canales naturales, ¿no? Pero algún tiempo después, otro astrónomo, Percival Lowell, un astrónomo americano, como que llevó muy, vamos a decir, en serio esa idea de los canales, pero él tenía la idea de que esos canales eran canales artificiales. Vamos a decir, su hipótesis era que Marte era un planeta seco y que había una cierta civilización allá y que necesitaba sacar agua de los polos, de las capas polares, los casquetes polares, para traer a la región ecuatorial del planeta. Y entonces para eso habían construido esa red de canales artificiales, ¿no? Él publicó varios documentos sobre eso, hay como 3 que son bastante conocidos y con esa hipótesis, ¿no? Y él hacía, bueno, con sus observaciones, hacía sus vamos a decir, representaciones de los canales y realmente su idea estaba bastante fija en eso de canales artificiales. Aquí vemos imágenes de Marte y sus equivalentes en los mapas de Percival Lowell. Lowell también quedó muy famoso por otras 2 cosas en especial. Una fue que construyó un observatorio importante en Estados Unidos y, bueno, él era de familia con muchas poses. Y la otra es que a partir de ciertas, vamos a decir, variaciones, por así decir, en la órbita de Neptuno, él creía que sí había un otro planeta más allá de Neptuno y bueno, algún tiempo después se identificó, después, bueno, no fue Percival Lowell, fue otro astrónomo, pero que trabajaba en su observatorio y que finalmente identificó algo que sería un planeta enano después de Neptuno, que es Plutón. Y de hecho el símbolo de Plutón hace un homenaje a Percival Lowell. Es una P con una L, ¿no? Ese símbolo que vemos aquí. Pero bueno, entonces era un astrónomo bastante respetado y sus ideas entonces como que fueron muy difundidas y como que alimentaron de forma bastante, vamos a decir, robusta la imaginación de las personas en lo general, ¿no? Más bien, hoy se atribuye vamos a decir, esas ideas de Percival Lowell a que los lentes de la época que se utilizaban en los telescopios no eran tan buenos como hoy, obviamente, ¿no? Entonces eso como que dificultaba ver con más precisión, pero también hay algo como que llamamos de pareidolia, que es la tendencia que tenemos a ver una imagen y identificar cosas que son conocidas, que vamos a decir, nuestro cerebro quiere identificar cosas. Por ejemplo, cuando uno ve una forma que tiene algo como una boca y ojos y ya piensa en una cara y en verdad eso no tiene nada que ver con una cara, con una fase de una persona. Es simplemente nuestro cerebro que tiene esas ganas de identificar, de hacer esas identificaciones con figuras conocidas. Entonces, bueno, en verdad los canales no algún tiempo ya después de Lowell ya vamos a decir, la gente ya vamos a decir, consideraba muy poco probable y solo en los años 70 es que llegando, bueno, las primeras zonas, ya les voy a comentar un poquito más adelante, es que la gente pudo llegar a la conclusión definitiva de que no hay canales artificiales en Marte, son realmente canales naturales. Bueno, y eso alimentó la ciencia ficción, ¿no? Ahí tenemos, de esa misma época de Percival Lowell, tenemos, por ejemplo, la famosa novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, ¿no? Que ha sido muy importante en términos de ciencia ficción, es un ícono de la ciencia ficción y de hecho, obviamente ya ha sido publicada muchas veces, en muchas ediciones diferentes y muchas, ya salieron muchas versiones en película, por ejemplo, ¿no?
empezando el siglo pasado, también otro autor muy importante, Edgar Burroughs, quien escribió muchos cuentos de ficción científica y tiene toda una serie de cuentos sobre Marte. Él se refería a Marte, pues, bueno, el nombre ficticio que daba a Marte era Barsoom, y hay vamos a decir, historias bastante interesantes ahí, los Pulp Fictions de la época. Entre ellas están, por ejemplo, las aventuras de John Carter, que también se quedaron conocidas más recientemente a partir de películas. Bueno, aquí hay un caso bien interesante de 1930, que basado en la novela de Herbert G. Wells, Orson Welles hizo una novela radiofónica, ¿no? Con esa historia y vamos a decir, la calidad de esa novela o la calidad del realismo de Orson Welles era tan grande que llegó a convencer a la gente que el planeta Tierra estaba siendo invadido por marcianos, ¿no? Entonces, hay toda una historia muy interesante sobre eso, no voy a entrar mucho a detalle, pero les recomiendo investigar sobre el tema. Entonces, bueno, la novela de H.G. Wells fue hecha película, la primera famosa es de 1953, pero ya hay versiones más recientes. Las aventuras de John Carter también hay una película reciente del 2012, pero hay un montón de películas de Marte que tienen, vamos a decir, que vinieron de toda esa onda vamos a decir, de creer que habían marcianos, ¿no? Que habían seres que habitaban el planeta Marte, ¿no? Pues, obviamente, desde los originales de Wells, que eran los trípodes y cosas así, hasta muchas otras versiones, hasta de zombies y etcétera, de microorganismos, bueno, varias cosas han aparecido ahí en el cine, historias bastante interesantes, pero realmente no se ha encontrado realmente todavía nada de vida. Y si se en algún momento encuentre evidencias de vida, va a ser vida, vamos a decir, fosilizada, ¿no? Porque realmente hoy no hay nada de agua líquida continua en la superficie de Marte, entonces la posibilidad de vida es muy, muy baja, ¿no? Quizás abajo de la superficie hay ainda una posibilidad, pero realmente la ciencia ficción, vamos a decir, todo lo que vemos en ciencia ficción es bastante más allá de lo probable. Bueno, vamos entonces a la parte de la exploración espacial, que es la parte central aquí de esa plática. Bueno, como les decía al inicio, voy a separar las sondas espaciales, las misiones espaciales, en las sondas que solo se acercaron o pasaron por Marte, las que se pusieron en órbita, tornándose satélites artificiales del planeta, las que posaron, o el término, vamos a decir, que se utiliza es amartizar, haciendo una relación con aterrizar, ¿no? Y las sondas que pusieron ahí en la superficie robots, y ahora, por fin, el helicóptero, ¿no? Aquí está una lista de los países que ya enviaron misiones de ese tipo, ¿no? Las banderas están aquí abajo, tenemos a Rusia, antes Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países un poco independientes, pero normalmente la ESA, la European Space Agency, Japón, ya ha enviado sondas, China, India, y por último ahora, este año llegó una sonda de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces ya son 7 países que están en esa exploración espacial. Bueno, y aquí es el número de misiones, ¿no? Tenemos 13 flybys, 22 orbitadores, 16 amartizajes, 6 robots y un helicóptero. Entonces, eso ya da un número de 58. Bueno, algunas misiones entraron en más de una categoría. Entonces, si hablamos por misión, realmente tenemos algo como unas 50, ¿no? Entonces, podemos utilizar ese número, 50 misiones ya fueron enviadas a Marte. Bueno, y aquí está el porcentaje de éxito. Mira, y más o menos eso tiene una secuencia cronológica, ¿no?
obviamente el éxito va aumentando con el tiempo porque va mejorando la tecnología. Pero vamos decir, para que tengan idea de lo difícil que es eso, por ejemplo, los flybys, que son que eran los primeros intentos de llegar a Marte, nota que ya es difícil, no es tan sencillo enviar una sonda que se acerque a Marte, que pase por Marte, ¿no? Como que acertar al blanco ahí, no es, estamos hablando de el sistema solar es muy grande, hay mucho espacio, y entonces cualquier pequeño problema desvía la sonda y ella no va a pasar cerca del planeta, ¿no? Entonces muchas sondas fueron perdidas o fueron perdidas en el propio lanzamiento en la Tierra, varias cuestiones ahí. Entonces solo un 40% más o menos de las misiones, eso es principalmente en la etapa inicial, llegaron al planeta Marte. En términos de orbitadores, bueno, un 60% de las misiones que buscaban poner satélites en Marte fueron exitosas. El caso del amartizaje es el más crítico, solo 28% de los intentos fueron exitosos. Eso porque bajar a la superficie de Marte tiene toda una complicación. De hecho, las agencias cuando están por pasar por ese proceso de amartizar, hablan de los 7 minutos de terror, porque realmente todo puede salir mal. Y mira que la cuestión principal es que hay una diferencia muy grande entre lo que está pasando allá y lo que damos los comandos aquí, porque tarda tiempo para que el comando llegue allá y la respuesta llegue de regreso, ¿no? Dependiendo de la distancia que está a Marte, eso demora muchos minutos, ¿no? Entonces, es decir, uno tiene que mandar una orden para el robot allá y esperar que él lo haga sin problema, porque no hay como corregir al momento, ¿no? Bueno, y los robots, hablando de las misiones que enviaron robots a Marte, todas fueron exitosas hasta ahora. Bueno, vamos ahora a voy a hablar un poco más a detalle de algunos de esos casos, algunos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí está la lista de los flybys, ¿no? Hay 11 flybys aquí listados, mitad de la Unión Soviética, mitad de los Estados Unidos, también una mitad tuvo las primeras, normalmente no tuvieron éxito y después ya empezaron a tener éxito. La primera que tuvo un éxito bastante significativo fue la Mariner 4. Aquí está una representación de las sondas Mariner 3 y 4, que fueron iguales. Y la Mariner 4 tomó 22 fotos de Marte y pasó ahí a casi 10.000 kilómetros del planeta. Entonces, aquí está una de las fotos de la Mariner 4 y las fotos que tomó fueron en esa región aquí que está marcada. Bueno, deja enseñarles un poco más. Aquí las fotos están aquí y esas son todas las fotos que se tomó de Marte. Ese fue el primer gran éxito, ¿no? De acercarse al planeta y tomar fotos y realmente fue fenomenal, ¿no? En la época, ¿no? Bueno, pasando a los orbitadores. Aquí hay los primeros orbitadores también, como mitad fallaba, mitad tenía éxito, quizás un poco más de éxito aquí. Y la primera misión exitosa y muy exitosa fue la Mariner 9, que sí fue puesta en órbita en 1971 y bueno, durante el tiempo que estuvo activa tomó más de 7.000 fotos. Eso permitió que se hiciera un mapa completo de Marte, ¿no? Se fotografiaron esos canales que hay en Marte, se fotografiaron las calotas, el volcán, por ejemplo, Monte Olimpo, que es el más alto del sistema solar. Aquí está el Valles Marineris, que es una red de canales bastante grande de Marte, una de las mayores del sistema solar también. Bueno, y al final se pudo, con las imágenes de Mariner 9, hacer un mapa prácticamente completo del planeta Marte, ¿no? Que es ese mapa que ven aquí. Después de esa primera fase de los años 70, más o menos 80, ahí a partir de los 90 viene una nueva fase de la exploración de Marte y normalmente, bueno, hay todavía unos fallos ahí, pero ya el número de éxitos empieza a ser mayor.
Tanto que actualmente todas esas misiones que están en rojo están en órbita actualmente en el planeta Marte, ¿no? En órbita y activas, ¿no? Tenemos a Mars Odyssey, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter, tenemos a una sonda de la agencia de India, ¿no? La Mangalyaan, tenemos a Maven, ExoMars, que es europea, tenemos ahora que llegaron justamente el mes pasado, a la Mal, que es de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que, bueno, también es conocida como Hope, Esperanza, ¿no? Y la sonda Tianwen 1, que llegó un día después y está ahí en órbita. Entonces, todas esas en rojo están en órbita actualmente, ¿no? Y activas. Entonces, hay un montón de sondas, un montón de satélites observando al planeta Marte actualmente. Bueno, como ejemplo, les pongo aquí la Mars Reconnaissance Orbiter, que está en órbita ya desde el 2006, ¿no? Aquí hay una serie de imágenes que dan un ejemplo. En verdad, la sonda ya tomó más de 7 millones de imágenes, ¿no? Es una cantidad muy, muy grande. Y está ahí, siempre que se necesita algo, se pone la sonda a tomar las imágenes, ¿no? La sonda tenía como principales objetivos de su misión estudiar la geología, monitorear el clima, buscar agua en la superficie y también ayudar a las misiones que son de amartizaje a encontrar sitios adecuados, ¿no? Y entre los logros de esa misión están por ejemplo, la descubierta de que sí hay agua que a veces se pone en la forma líquida y después, bueno, si es el caso, también en forma de hielo, dependiendo, ¿no?, de las condiciones, en la superficie de Marte. Pero es muy, vamos a decir, etérea esa agua, ¿no? No dura mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esas imágenes de arriba está un cráter de impacto de un meteoro, que la sonda pudo fotografiar el impacto así poco tiempo después de que ocurrió. Y ese impacto generó vamos a decir, se fragmentó la superficie y salió agua que se congeló, ¿no? Algún tiempo después el agua ya se había sublimado, ¿no? También aquí hay unas líneas oscuras aquí que son los que la gente llama de los gulis de Marte, que son agua que escurre realmente en ciertas épocas, sale, esa es hay una diferencia de altura grande aquí, ¿no? Entonces es como si fueran fuentes ahí de agua, pero duran muy poco y realmente hay muy poca agua que llega a la superficie y se desaparece muy rápido. También detectó avalanchas en la superficie, detectó lo que llamamos en inglés son dust devils, que son los remolinos, ¿no? En la superficie de Marte. Son muy comunes los remolinos allá. También detectó depósitos de cloruro, perdón, que son minerales que indican que son los últimos minerales a se condensar cuando hay agua, ¿no? Entonces, cuando el agua se seca, deja evidencias de la presencia de cloruro. Como hay cloruro allá, es probable que hubo agua en esas regiones, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que esa misión, por ejemplo, reveló sobre el planeta Marte, ¿no? Fenómenos y propiedades, características del planeta. Bueno, ese es solo un ejemplo. Aquí les pongo algunas sondas. Bueno, aquí no están algunas americanas, pero quise mostrar un poco más la diversidad. Están dos sondas de la ESA, una entre la ESA y la Roscosmos de Rusia. Está la Mangalyaan de India, ¿no? Que aquí está, esa es una foto de la Mangalyaan cuando tomada en órbita y del planeta. Aquí está la Alamal, esa es la sonda Alamal, y esa es la Tianwen, que también al acercarse tomó esa fotografía, ¿no? Bueno, a la etapa siguiente es el amartizaje, ¿no? Entonces ya habiendo el hombre
sido capaz de poner satélite en órbita alrededor de Marte, la etapa siguiente era intentar amartizar, ¿no? Aquí una lista de las sondas. Como pueden ver, aquí sí la mayoría fueron fallos, ¿no? Realmente es muy difícil amartizar de forma suave, de forma eficiente y mantener el aparato ahí en el lander, ¿no? Como se dice el término en inglés, activo, ¿no? El primer éxito en amartizar suavemente fue el de la Mars 3 de Unión Soviética, pero amartizó y pocos minutos después ya se perdió el contacto. Entonces, en verdad no fue muy efectiva. Logró amartizar, pero sin realmente hacer experimentos allá. Los experimentos, sí, los primeros más exitosos en amartizar fueron las dos Viking, ¿no? La Viking 1 y la Viking 2, que bajaron allá en el 76. Y esas hicieron varios, sí, pudieron tomar muchas fotos, hacer muchas mediciones, por ejemplo, utilizando espectrómetro de masa para ver la química, haciendo análisis biológicos y, bueno, muy preliminares, ¿no? En verdad, los experimentos no fueron, vamos a decir, conclusivos en la mayor parte de las cosas, en especial los análisis biológicos, pero sí fueron los primeros intentos exitosos realmente, ¿no? Las sondas estuvieron activas hasta el 82, cuando la gente intentando actualizar el sistema perdieron el contacto. Entonces, también pasa ese tipo de cosas. Bueno, aquí otras sondas que están en la superficie y que posaron y importantes ahí, que hicieron mediciones muy importantes, están también la Phoenix, la InSight, que bajó al planeta en el 2018 y sigue haciendo ahí investigaciones bien importantes. Ya voy a hablar un poquito sobre la InSight. Y la Tianwen, que es la de China, que acaba de llegar allá, está en proceso de bajar un robot, ¿no? Un lander, con un rover también, con un robotcito de esos andariegos. Bueno, voy a hablar sobre esas últimas un poco más adelante. Bueno, hablando de la Mars InSight. La Mars InSight es una sonda que fue enviada para estudiar la actividad tectónica, es decir, detectar algo como maremotos, ¿no? Que serían los sismos de Marte. Ya detectó más de 200 hasta ahora. También tiene toda una base meteorológica para medir temperatura, vientos, presión y hasta campo magnético local ahí en la superficie. Y tiene también, entonces, ese es el 6, que es el instrumento que mide la actividad sísmica, y ese es el otro instrumento importante, que es un taladro. Y la idea era perforar hasta una cierta profundidad, no muy grande, porque es muy complicado todo el proceso, pero con una sonda térmica para medir el perfil de temperatura en profundidad, ¿no? El problema que con ese taladro, ¿no? Es que el local a donde paró la sonda parece tener el suelo muy duro, y entonces el taladro no avanzó mucho. De hecho, hasta se intentó forzar un poco con el brazo. La sonda tiene un brazo mecánico, robótico, y entonces intentar empujar el taladro con el brazo mecánico y intentar ver si se ayudaba, pero no, la gente ya desistió de hacer esas perforaciones. Bueno, vamos a hablar ahora de los rovers, ¿no? Los robocitos andariegos allá. Bueno, ya fueron las misiones que vamos a decir, ya estuvieron un buen tiempo allá, se movieron mucho, fueron la Sojourner, la Spirit, la Opportunity y la Curiosity. Y ahora llegó la Perseverance y va a llegar la Tianwen, ¿no? Entonces esa es la lista completa ahí de los rovers, ¿no? Mira que los rovers, por ejemplo, el Spirit se quedó del 2004 al 2010, el Opportunity del 2004 al 2018, el Curiosity llegó en 2012 y todavía está en actividad, y la Perseverance acaba de llegar y bueno, esperamos que se quede ahí mucho tiempo también haciendo sus análisis, ¿no? Aquí está un mapa de la superficie de Marte y están los puntos a donde bajaron
Los que están marcados en azul son los robots, esos andariegos, esos rovers, y los landers que solo bajaron, no se mueven, los 4 están aquí también anotados. Y esa es una lista de los robots que fueron enviados tanto a Marte como a la Luna, y comparando las distancias que recorrieron. Entonces el Opportunity fue, bueno, esos son datos del 2018, creo, y era la sonda que estaba, que había recorrido más camino en un otro objeto del sistema solar, en otro cuerpo del sistema solar. Ese es el Perseverance. El Perseverance tiene más o menos el tamaño de un coche, ¿no? Para que tengan una idea. Bueno, rápidamente sobre la Spirit y la Opportunity, hicieron varios estudios ahí de la superficie de Marte, tomaron muchas fotos muy importantes, encontraron, por ejemplo, piedritas así redonditas como las que encontramos en los ríos, ¿no? Es decir, ellas pueden haber sido producidas en una época en que había agua en la superficie. Encontraron meteoros ahí que habían caído en la superficie, y bueno, aquí están los remolinos, también fueron fotografiados ahí. Hay un montón no voy a entrar en todos los detalles porque cada sonda encuentra una cantidad de cosas muy interesantes y muy importantes, pero la idea es tener una visión más o menos general. Bueno, la otra es la Curiosity, que también las fotos de la Curiosity son todavía mejores, con mayor definición que las de Spirit y Opportunity. De hecho, el Perseverance, que está allá ahora, está basado muy completamente, vamos a decir, es muy parecido al Curiosity, ¿no? Y bueno, que también encontró muchas cosas, en especial evidencia de moléculas orgánicas. Una de las cosas que el Curiosity encontró de más importantes fueron varias moléculas orgánicas, y eso como que nos da, vamos a decir, no son moléculas que están relacionadas con la vida directamente, no son material prebiótico que decimos, ¿no? Entonces, vamos a decir, puede ser que tengan alguna relación con vida, por ejemplo, que está abajo de la superficie, ¿no? Y bueno, hay todo un ciclo de metano en la superficie de Marte que también es bien interesante. Bueno, aquí les dejo una tempestad de arena, lo que está más rojito aquí, que estuvo allí en el año de 2018, que cubrió casi todo el planeta. Ya se sabía de esas tempestades de arena, pero ahora se vio pasar todo vamos a decir, el ciclo ahí de la tempestad casi planetaria, ¿no? Bueno, vamos a las últimas novedades ahora del 2021. Bueno, aquí el mapa de Marte y la sonda Perseverance, que es la que acaba de llegar ahora en el mes de febrero. Aquí les voy a poner un zoom de esa región, que es la región del Isidis Basin, cerca de Syrtis Major. Y el cráter donde bajó el Perseverance es el G0, ¿no? Y que está marcado aquí. Aquí es una fotografía tomada por una sonda europea, de las que están en órbita, de ese cráter, ¿no? Del cráter G0. Bueno, vamos un poco más de zoom. La región donde bajó, donde amortizó el Perseverance, es esta región muy específica, que tiene indicios, evidencias muy claras de que hubo ríos ahí, y mira, aquí pueden ver el canal del río, y el agua cuando fluía ahí como que entró dentro del cráter y hizo el cráter, vamos a decir, hizo en el cráter una laguna, ¿no? Entonces, para que veamos con más precisión, esa es la región donde posó la Perseverance, donde amortizó, y aquí una fotografía bien de cerca donde están todas las partes de la Perseverance, porque toda la parte que fue separándose durante el descenso se quedó en diferentes distancias, ¿no? Pero aquí está la Perseverance, a donde amortizó realmente. Bueno, la misión es bien compleja, en especial busca señales realmente de vida, vamos a decir, fósil,
¿no? Ya tomó varios archivos de sonido, además de un montón de cámaras que tiene son 23 cámaras que tiene el Perseverance, tiene también 2 micrófonos, entonces ha tomado unas... no voy a poner aquí bueno, deja poner, a ver si, porque tenemos poco tiempo. Voy a poner el ruido de las ruedas para que vean, a ver si pueden escuchar, porque es más alto. Bueno, ustedes pueden buscar esos archivos de sonido en internet, que están pueden encontrarlos ahí en varias partes, ¿no? Muy bien. Deja avanzar aquí. Bueno, algunas fotografías ya de la Perseverance. Y finalmente la Perseverance tiene el helicóptero, el Ingenuity, que es un helicóptero ahí de más o menos 80 centímetros de altura por 1,20 de sus aletas, ahí tienen como 1,20 de diámetro, de extensión, de largo. Bueno, va a partir de abril ahí, va a hacer algunos vuelos, unos 5, cada vuelo de unos 3 minutos, y puede alcanzar hasta unos 10 metros, se espera que difícilmente va a pasar de 5, pero puede ir hasta 10 de altura, y puede moverse por día unos 300 metros, ¿no? En esos vuelos. Entonces, es un gran reto eso de un drone o un helicóptero allá, primero porque la gravedad es muy pequeña, solo 1/3 de la gravedad terrestre. Después que la presión atmosférica es muy pequeña, es solo 1% de la terrestre. Entonces, no hay aire para soportar el helicóptero, ¿no? Y además está el problema de la temperatura, que en la noche llega a menos 90 grados centígrados, y eso puede congelar ahí algo sobre tanto el panel solar como las aletas, y puede complicar. Entonces, no se sabe si va a funcionar. Si funciona, va a ser una demostración de que sí es posible, y misiones futuras van a tomar eso en consideración, ¿no? Van a haber más misiones de ese tipo. Bueno, ahora hablando de la Tianwen, es ya cosa de futuro, también va a posar entonces, la Tianwen tiene 3 partes, tiene el orbitador, tiene un lander que va a posar con el robocito arriba, ¿no? El robocito se va a bajar y va a hacer también experimentos. Aún no está muy claro a dónde va a martizar. Esas son las 2 zonas que son probables. Parece que están centrando en esa zona. Y bueno, pronto vamos a tener novedades también de la sonda china. Para concluir, tenemos aquí las últimas noticias, las noticias de esta semana, ¿no? Para lanzar al Ingenuity, la Perseverance, lo primero que tenía que hacer era el Ingenuity está abajo del Perseverance. Entonces tuvo que soltar despegar la protección, lo que hizo ahora el día 21. Y entonces, a partir del 8 de abril es cuando van a empezar los vuelos probablemente. Y vamos a decir que antes de volar realmente se necesita como 5 días de preparación. Y aquí les dejo un video de las etapas que tiene que pasar para soltar el helicóptero, ¿no? A ver si lo pueden ver. Mira, ese es el despegue de la protección. Después el robot es como que empieza a ser liberado, y ahí tiene que girar, ¿no? Para ponerse en posición. Hay todo un proceso ahí que obviamente tiene que ser automático, no se puede manipular desde aquí, ¿no? Como ya les dije, tarda mucho tiempo para llegar la señal. Después despliega sus patitas, ¿no? Y se deja caer. Bueno, seguido a eso, el Perseverance tiene que moverse para dejar el helicóptero con espacio, ¿no? Y ahí sí es que va a volar. Todo ese proceso, desde que empieza, son como 5 días. Entonces es algo bien complejo, ¿no? Otra noticia reciente, también que salió esos días, fue publicado ahora en el 2021 ya, es que el núcleo de Marte es un poco más grande de lo que se imaginaba. Eso significa que el núcleo es menos denso y puede contener elementos menos pesados. No se sabía que debía contener fierro y
y azufre, pero que son elementos relativamente pesados, pero puede contener, por ejemplo, oxígeno. Entonces, bueno, a partir de los martemotos ahí que fueron medidos por la InSight, es que se logra hacer esas mediciones, ¿no? Entonces, bueno, esas son las últimas novedades. Bueno, con eso yo termino la plática y podemos ahí pasar a las preguntas, ¿verdad? César, sí, muchas gracias. Excelente charla, yo aprendí muchísimo. Porque bueno, está uno al tanto de las noticias, pero es imposible seguir todo lo que están generando estas misiones, son fantásticas. Y debido a eso es que, bueno, las preguntas que yo recibí son, por ejemplo, porque tenemos unos 15 minutitos, así que le voy a tratar de acelerar. Bueno, una pregunta que me parece que viene muy en la secuencia que acabas de dar tus últimas diapositivas es ¿por qué el interés en Marte? ¿Por qué tantas misiones a Marte y se abandonaron las misiones a Venus? Bueno, hay varios motivos por eso, ¿no? Para que sea así. Realmente Venus puede ser el planeta más cercano de la Tierra a la Tierra en ciertas épocas, ¿no? Dependiendo de la órbita de los dos, Venus llega hasta más cerca que Marte, pero vamos a decir, en especial en la cuestión de la vida, las posibilidades de vida en Venus son mucho menores, ¿no? Se habló, por ejemplo, de detección de fosfina en la atmósfera hace el año pasado, y que podría ser algo asociado a vida, pero las probabilidades de vida son realmente muy, muy bajas. Y aún la fosfina no fue realmente comprobada, ¿no? Entonces, en verdad, fue una hipótesis que, entre otras personas, el mismo Carl Sagan aventó sobre esa posibilidad de vida en las nubes de Venus, pero es realmente con muy baja probabilidad. En Marte ya no, ya es un poco más, vamos a decir, probable, ¿no? Probable no quiere decir que es muy probable, pero un poco más, ¿no? ¿Por qué? Primero que Venus es demasiado caliente. La temperatura en la superficie de Venus es de 460 grados en promedio. Entonces, eso es prácticamente imposible para la vida. Realmente tendría que ser en la atmósfera, ¿no? Y Marte no, la temperatura es más razonable, ¿no? Va de más o menos menos 100 hasta unos más 100 más o menos, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Entonces es más o menos parecida a la temperatura de la Luna, ¿no? La Luna de la Tierra. Entonces, aunque sean condiciones muy extremas, pues es un poco más razonable, ¿no? Tenemos vida en la Tierra que soporta ciertas temperaturas muy bajas y soporta hasta ciertas temperaturas altas, ¿no? Entonces, esas son condiciones más adecuadas. La otra es que puede ser que haya agua, ¿no? Ya sabemos que hay cierta cantidad de agua muy pequeña, pero que puede llegar a la superficie. Y eso indica que debe haber agua en el subsuelo, ¿no? Deben haber algo como permafrostes allá. Y es posible que haya algún tipo de vida microbiológica, por ejemplo, en esses permafrostes, en essas capas internas, ¿no? Protegidos ahí en especial de la radiación, porque un otro problema de Marte para la vida es la radiación muy intensa que llega allá. Como su atmósfera es muy liviana, no protege de los rayos cósmicos, de varios tipos de radiaciones nocivas a la vida que llega, ¿no? Entonces, bueno, Marte es un planeta con un día parecido a la Tierra, 24 horas más o menos. Es un planeta con estaciones más o menos parecidas con la Tierra, porque tiene un eje con la misma inclinación prácticamente, ¿no? 25 grados. Entonces, en cierto punto, es un planeta con características que se acercan más a las de la Tierra, ¿no? Entonces, eso siempre nos ha, vamos a decir, como que llevado a considerar como un candidato más adecuado a la vida que Venus, por ejemplo, ¿no? Entonces, Marte realmente no es el top de los que, vamos a decir, se considera como posibles de tener vida. Eso, ahí hay que incluir algunos satélites de Júpiter y Saturno que pueden tener océanos de agua bajo su superficie y pueden ser candidatos ahí hasta más
quizás más probables que Marte, pero Marte sí sigue siendo esse candidato aí importante a que albergue vida, ¿no? Muy baja probabilidad, pero sí alguna. ¿Sí? Muchas gracias. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, mencionabas que no se pueden hacer modificaciones a los instrumentos de manera instantánea, debido a que hay, bueno, la distancia hace que las señales pues no llegan, la distancia a Marte es tan grande que la radiación, las ondas de radio toman un tiempo. Y la pregunta era esa, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar señales de la Tierra a Marte? Y también, ¿cuánto tiempo tomaría llevar una misión humana? ¿Por qué es tan difícil llevar a cabo una misión que lleve humanos a Marte? Ok. Bueno, la cuestión de la señal, ¿no? Es la señal viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Aunque sea una velocidad muy, muy alta, la distancia es muy grande, ¿no? Y bueno, y esa distancia varía también, depende de la posición relativa entre la Tierra y Marte, ¿no? Pero eso normalmente son muchos minutos, ¿no? Entonces, no es algo que uno pueda hacer un comando remoto, ¿no? Entonces, está ahí la complicación. Obviamente, cuando hablamos de una misión, eso implica viajar a la velocidad de una sonda, ¿no? Que, vamos a decir, es una velocidad mucho inferior a la velocidad de la luz. Entonces, vamos a decir que utilizando las condiciones más favorables, el tiempo, vamos a decir, podemos poner ahí que mínimo es algo como alrededor de un año, ¿no? El tiempo que se necesita en condiciones ideales para ir desde la Tierra hasta Marte. Quizás, si es una sonda con humanos, quizás sea un poco más complicado, tenga que ser un poco más lento, bueno, pero es un año o más, ¿no? En condiciones más, vamos a decir, típicas, pueden ser 2 o 3 años. Se imagina que algo tripulado, en el mejor de los casos, serían como 2 años, ¿no? O un poco menos. Entonces, bueno, obviamente una sonda que llevara seres humanos sería complicadísimo, porque pasar todo ese tiempo, vamos a decir 2 años de ida, 2 años de regreso y más, no sé, 6 meses allá, estamos hablando de algo del orden de 5 años, ¿no? Mantener algunos astronautas por 5 años, sí, cuidar de su alimentación, toda su agua, vamos a decir, sus deyectos, todo eso es muy complicado, ¿no? Entonces es algo realmente, especialmente complicado, una misión tripulada. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta acerca de que hace unos años hubo una, bueno, sí, creo que fue por ahí de los años 90 en realidad, sobre que se había descubierto en la Tierra un fósil de como un gusano, una bacteria unicelular, y que se creía que provenía de Marte. ¿Tienes algo de información sobre este tema? Sí. Bueno, lo que pasa es que los planetas son frecuentemente, vamos a decir, blancos de meteoros, ¿no? Que pueden llegar a chocarse con la superficie. Y en el caso de la Tierra está la atmósfera, que es bastante robusta comparada con Marte. Y normalmente, no, vamos a decir, cuando hay un choque de ese tipo, es muy poco probable que vayan a salir fragmentos por toda la gravedad de la Tierra y todo. Bueno, hay una serie de diferencias ahí que no es tan común que pase eso con la Tierra, pero con la Luna, por ejemplo, y con Marte, puede pasar que esos choques de meteoros pueden arrancar fragmentos, ¿no? De rocas, y esos fragmentos quedan por ahí y pueden caer en la Tierra, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí, hay fragmentos que van de Marte, por ejemplo, que en algún momento se tornaron meteoritos aquí en la Tierra, ¿no? Y en uno de esos fragmentos la gente encontró algo que parecía ser un fósil de una bacteria, un bacilo, ¿no? Eso sí, eso creo que fue en los 90, ¿no? Y bueno, la discusión se extendió por unos 20 años y no hay, vamos a decir, conclusiones definitivas.
pero ya encontraron muchos mecanismos que pueden generar esa marca, ¿no? Y que no son biológicos, ¿no? Entonces, en verdad, es muy poco probable que sea un fósil de una bacteria, aunque no está completamente eliminada esa posibilidad, ¿no? Y además, vamos a decir, eso está basado en lo que sería un fósil de una bacteria aquí en la Tierra, ¿no? Puede ser que allá las cosas sean bien diferentes. De verdad no está concluida la cuestión, pero es muy poco probable que sea realmente un fósil de una bacteria. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas felicitaciones que están llegando a nuestras conexiones. Quizás una última pregunta. No sé si tengas información. De hecho, mostraste una foto de una región famosa que tomó la misión Viking en los años 1970 y tantos. Y hay un sitio que se conoce como Sidonia. No sé si tienes por allí información. Preguntan sobre estas formas de unos rostros humanos que parecían tallados en la roca. No sé si tienes algo de información por eso. Ajá. Pues sí que es una formación, una montaña, un cerro, algo así, que visto desde el espacio, dependiendo del ángulo, como que nos recuerda un rostro, ¿no? Y es justamente el efecto que les comentaba antes, ¿no? Que parece ser que a Percival Lowell le pasó eso, ¿no? Que es essa tendência que temos a buscar patrones que nos sejam familiares, não? Então, vemos uma mancha e não é difícil de imaginar que é uma imagem sagrada, por exemplo, não? Ou que é um rosto, ou que é, não sei, há uma, vamos dizer, uma tendência neurológica, algo que nos leva a fazer isso. Então, hubo algunas imágenes, realmente no recuerdo cuáles fueron las sondas, yo creo que fue alguna de los 90s, no estoy seguro, puede haber sido los orbitadores de las Voyager, y que encontró esa formación que del ángulo que tomó esa foto en ese momento parecía un rostro, ¿no? Y en verdad después hay muchas otras fotos que revelan que básicamente es un cerro, ¿no? No es un... es que puedes ver cosas diferentes de ángulos diferentes, dependiendo de la iluminación en especial, ¿no? Fue coincidencia que en aquel momento de la primera foto, la iluminación era tal que como que resaltaba lo que parecían ser ojos, ¿no? Y no, es el mismo efecto que de nuestras ganas por ver cosas que no están ahí, ¿no? Por identificar cosas familiares en lo que vemos, ¿no? En lo que capturan nuestros ojos. Sí, bueno, quizás una última pregunta, pero más bien que sería bueno cerrar con esto, que esa pregunta más bien es mía. Si hasta ahora se ha descubierto algo que creo que vale la pena mencionar, si se ha descubierto vida, aunque sea muy primitiva o incluso fósiles, en alguna de todas las misiones, no solo a Marte, sino incluso las misiones, los viajeros, y ¿cuál es la conclusión acerca de eso hasta ahora? Bueno, muy buena pregunta. Lo que se ha detectado son material prebiótico, que decimos, ¿no? Son moléculas orgánicas que pueden, en la Tierra, a veces están asociadas a la vida y a veces no, ¿sí? Pueden ser formadas también por fenómenos, reacciones naturales, ¿no? Entonces, y esas moléculas no se encuentran solamente en Marte, en el espacio sideral, vamos a decir, en el medio entre las estrellas, el medio interestelar que llamamos, también hay un montón de moléculas de ese tipo, ¿no? Bueno, algunas sí, otras no, algunas se encontraron ahí en la superficie de Marte, es lo único que se encontró. Y entonces, que vamos a decir, no nos dice que hay vida, pero tampoco nos dice que no hay, ¿no? Es decir, está en la situación de que hay posibilidad. Pero ahora, evidencias realmente de vida, no se ha encontrado ninguna en ninguna parte fuera de la Tierra, ¿no? En la Tierra mucha, pero fuera de la Tierra nada todavía, ¿no? Entonces, pero la gente como que hace apuestas ahí grandes en Marte, por ejemplo,
Perseverance, uno de los principales objetivos es justamente buscar evidencias de vida. Tiene ahí algunos equipos que hacen ciertos tipos de análisis biológicos que son más sofisticados que todos los anteriores. Y hay otra sonda que es de la serie ExoMars de la ESA, que debe salir de aquí 2022 o 2023, y que también va con un montón de equipos para buscar vida en la superficie de Marte y quizás un poco más abajo, ¿no? Lo que se puede escarbar. Ya se concluyó que es muy difícil escarbar en Marte, pero quién sabe podamos hacer análisis. Entonces, pues sí que las apostas son grandes, pero hasta ahora cero evidencia de vida realmente, ¿no? Lo más lejos que llegamos son esas moléculas orgánicas que en la Tierra pueden o no estar asociadas a la vida, ¿sí? Muchas gracias, César. Bien, como decía Carl Sagan, sin embargo hay que seguir buscando. Realmente el que no se haya encontrado vida todavía no demuestra la inexistencia de vida extraterrestre, así que de allí que sigamos buscando. Muchísimas gracias al doctor César Careta, una excelente charla. Quiero agradecerle también a todo el equipo de comunicación de la Universidad de Guanajuato, que hacen un trabajo espléndido. La señal parece que salió bastante bien, no tuvimos ningún problema. Nos resulta muy complicado a nosotros, a divulgadores natos como César, trabajar de esta manera, pero estamos haciendo un esfuerzo con todo el entusiasmo que le caracteriza, así que se lo agradecemos doblemente. Y les invitamos, para las personas que vean la charla en diferido, que nos dejen sus comentarios y sus dudas, que podrán ser respondidas eventualmente por el doctor Careta personalmente, en los sitios Facebook del Departamento de Astronomía, son muy fáciles de localizar, o de la Universidad de Guanajuato, y con mucho gusto seguimos en contacto. No me voy sin recordarles que este ciclo de conferencias dura toda la primavera, es el último jueves de cada mes, así que el último jueves de abril tendremos al doctor Heinz Andernach, que nos va a platicar sobre radiogalaxias, que son unos monstruos, las galaxias más grandes del universo, y allí los esperamos por los mismos canales. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias.